A continuación presentamos las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional. Las voces y opiniones desde una mirada amplia. En un contexto que necesita ser analizado a profundidad e ir directo al grano. Periodismo profundo y directo. Una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Directo al grano. Comenzamos. Después de 4 intentos, las mociones nominativas presentadas por el Partido Libre y el Partido Salvador de Honduras, este último respaldado por el Partido Nacional y el Partido Liberal, no fueron tomadas en consideración para la elección del fiscal general y fiscal adjunto del Ministerio Público. Recordemos, amigos y amigas, que las propuestas del Partido Libertad y Refundación Libre se mantuvo y nominó al abogado Joel Zelaya para fiscal general y a Marcio Cabañas para fiscal adjunto. Igualmente, el Partido Salvador de Honduras, en representación de un bloque de oposición, volvió a proponer a Marcio Cabañas como titular del Ministerio Público y a la abogada Jenny Almendares como adjunta. No hay una elección hasta este momento. Seguimos viviendo este proceso de elección de las nuevas autoridades del Ministerio Público y queremos saber específicamente en qué momento estamos y qué podríamos esperar para los próximos días ante lo que han denominado falta de consenso por parte de la clase política hondureña en el Congreso Nacional. Y para hablar de este tema hemos invitado en este espacio de análisis del Directo al Grano a la abogada Ana Pineda. Agradecemos mucho, abogada, que haya aceptado esta invitación de conversar con nosotros y nosotras acá en el espacio de Directo al Grano. Les saludamos. Muy buen día. Muchísimas gracias a ustedes, a su auditorio, por darme la oportunidad nuevamente de interactuar alrededor de un tema de trascendental importancia como es la elección del fiscal general y fiscal general adjunto, uno de los cargos más importantes dentro de la institucionalidad del país. Y en relación a su pregunta, pues justamente nos encontramos estancados. Yo diría en un punto en donde no hay los consensos debidos para arribar a las decisiones que Honduras esperara. Todo el mundo sabe que el día de ayer a las 12 de la noche se venció el plazo que establece la Constitución para la duración del fiscal general y del fiscal general adjunto, y que estos, en un marco de comportamiento ético mínimo de todo profesional, debieron haber interpuesto su renuncia, pero lejos de eso lo que nos encontramos es con un escenario en donde ellos hacen prevalecer una norma de la ley orgánica del Congreso Nacional que establece que deberán permanecer en sus cargos hasta que se elijan a los sustitutos. Esto vuelve más complicado el escenario, evidentemente, y en ese sentido esperaríamos que en la sesión que se está convocada para el día lunes finalmente puedan haber los consensos necesarios para elegirlo. La Junta Proponente presentó una nómina de 5 candidatos, todos ellos evaluados con criterios objetivos, en el que pudimos ver notas de mayor a menor y dentro de los cuales se puede hacer una escogencia en función de lo que el país demanda en el actual momento. Para aclararle a la gente que nos está escuchando y viendo, abogada, mientras no se elija al fiscal general y a su adjunto, ¿quién está al mando del Ministerio Público? ¿Cómo se lo podemos explicar a la gente? Mire, esta es una situación muy difícil porque una es la que dice el Congreso Nacional y otra es la que establece la normativa vigente. En el Congreso Nacional, sus autoridades están diciendo que al haber cesado en el cargo estas personas, pues el Ministerio Público en este momento no cuenta con fiscal general ni fiscal general adjunto. Pero por otro lado, la normativa legal establece que cuando se vence el plazo y el Congreso Nacional, en este caso, no nombra al sustituto, pues deberán permanecer en el cargo las personas. Y en esto es que se han amparado
entiendo que las autoridades del Ministerio Público para seguir ejerciendo el día de hoy. No obstante, por eso es que yo miraba saludable la salida de una renuncia y la aceptación por parte del Congreso, porque eso abriría la aplicación de una norma especializada que está prevista en el artículo 18 de la ley del Ministerio Público. Este artículo establece una jerarquía en las sustituciones que se produzcan por ausencia temporales o definitivas en el Ministerio Público. Y este artículo dice que en caso de una ausencia del fiscal general, le sustituirá el fiscal general adjunto, y si fuera de ambos, será quien ejerce el cargo de la Dirección General de Fiscalía. Situación que no tenemos la claridad en el actual momento por ese escenario, en razón de querer hacer valer dos posiciones. Por una posición sustentada en un hecho fáctico, y por el otro lado, una situación sustentada en una norma legal. Por eso es que yo insisto que no sometan ni a la institucionalidad del MP ni a la sociedad hondureña a una situación de incertidumbre que va a tener consecuencias negativas en el Estado de Derecho. Y de acuerdo a su valoración, ¿quién debería entonces estar ahora mismo, que no se ha logrado esa elección, al frente de esta institución? Bueno, ya lo he dicho, ¿verdad? Que la Constitución con respecto al fiscal general no establece los casos en que no se nombren a los sustitutos, sí los establece para otras instituciones importantes como la Corte Suprema. Hemos tenido ocasión de ver en dos procesos de nombramiento de la Corte Suprema que no se han nombrado por falta de consenso a las y los magistrados de la Corte Suprema, y los anteriores magistrados han permanecido en el cargo hasta que se han nombrado a quienes les sustituyan, llegando inclusive a fecha de 12 de febrero del año en que se debe hacer la elección, 19 de febrero creo que la otra, o 14 de febrero, en que debía producirse la otra elección. Pero con respecto al Ministerio Público, la norma que correspondería aplicar es que, por ser la norma especial de aplicación, sería el artículo 18 de la ley del Ministerio Público, que en este caso la gestión administrativa, técnica y política del Ministerio Público sería desempeñada por la Dirección General de Fiscalía. Por eso es que, insisto, es saludable la decisión que puedan tomar las actuales autoridades del MP, como también las que puedan tomar las y los diputados para arribar a consensos. Bueno, el único que hemos escuchado y que se ha manifestado ha sido el fiscal adjunto, Daniel Cibriani, quien ha manifestado que no va a presentar su renuncia y que va a continuar hasta que se pueda elegir a las nuevas autoridades. Sobre los consensos... Sí, sí, diga, continúe. Sobre los consensos que usted menciona, abogada, ¿cómo entender por qué a esta clase política hondureña le cuesta tanto llegar a consensos? Dice que ahora es más entendible que en el pasado. Primero tenemos que remitirnos a lo que ha sido la cultura política, lo que nos revela la historia política en nuestro país. Con el bipartidismo se suponía que el partido que obtuviera la mayor representación era quien iba a tener la capacidad de poder elegir, y elegía no en función de la meritocracia, sino en función de los intereses políticos partidarios. Así lo ha hecho el Partido Liberal, así lo ha hecho el Partido Nacional. Hoy la conformación del Congreso es diversa, prácticamente hay 4 fuerzas políticas, aunque 3 están tomando decisiones, y en ese caso se torna más difícil el poder arribar a consenso. No obstante, si hubiera la debida voluntad política, deberían de estar concertando alrededor de lo que son los intereses del país y no en función de sus intereses particulares o partidarios. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría Especial de la Libertad de Expresión de la Comisión anteayer
más bien el 30 para ser exacto, del mes de agosto, emitió un comunicado donde hace un llamado al Estado de Honduras para que en la elección del fiscal general primen los estándares internacionales y mencionó qué estándares debían de primar. Y en ellos mencionó el de independencia, imparcialidad, el mérito, la formación, la transparencia, la idoneidad y la honradez, pero además hizo otro segundo llamado. Dijo que había que adoptar las medidas para evitar la discrecionalidad en la toma de decisiones del fiscal general y que consecuentemente se evitaran que se tomaran decisiones por motivaciones partidarias o particulares. También señaló que hay que hacer todos los esfuerzos necesarios para poder hacer que el Ministerio Público sea finalmente una institución autónoma e independiente. En ese sentido, yo creo que la clase política, si no escucha a la gente que está dentro del país, aunque han venido misiones internacionales, organismos internacionales, organizaciones de sociedad civil, instancias de sociedad civil, han venido diciendo cómo se tiene que concertar alrededor de esta nómina, pero la clase política no ha escuchado. Yo creo que en estos días que se van a tomar, porque el lunes está convocado de nuevo una sesión en el Congreso, esperaríamos que pueda tomarse una decisión pronta dentro de esa nómina. Hemos visto, bueno, reuniones de las bancadas donde aseguran que están tomando decisiones en torno a las propuestas nominativas que han hecho en el Congreso Nacional, pero sinceramente, ¿quiénes están tomando decisiones? ¿Quiénes son los más interesados con esta elección del fiscal general y su adjunto del Ministerio Público, abogada? Bueno, quienes toman decisiones ya lo sabemos todos, ¿verdad? Son esas fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional, donde se ha visto tanto en el proceso de elección de la Corte Suprema como ahora en la del fiscal general, que las y los diputados van a emitir su voto en función en función de los intereses de esa dirigencia que les dice quién debe de ocupar determinados cargos. Y esas son justamente las cosas que deben de ser cambiadas en Honduras. Abogada, ¿cómo valora usted, esto es una pregunta obligatoria, aprovechando que la tenemos acá, cómo valora usted que el partido de gobierno no esté tomando en cuenta a la mejor evaluada por la junta proponente, que es la abogada Jenny Almendares, tal como fue su caso cuando se hizo la elección de la Corte Suprema de Justicia? Bueno, yo creo que eso lo único que nos evidencia es que los movimientos ciudadanos que se gestaron en su momento para reformar el capítulo relativo a la elección de la Corte Suprema y luego del fiscal general no están dando los resultados esperados. En aquel momento se dijo que para alcanzar la institucionalidad más sólida en la Corte y en el Ministerio Público se iban a crear juntas nominadoras y juntas proponentes, que a través de ellas se iba a alcanzar una independencia del Poder Judicial e independencia de jueces y magistrados. Lo mismo pasó con respecto al Ministerio Público, pero la práctica nos revela que la clase política no ha permitido hacer una ponderación por mérito, sino que siempre prima los intereses políticos partidarios, y es lo que hoy está pasando con la abogada Jenny Almendares, quien tiene la formación, la experiencia en derecho penal, en derecho procesal penal, en derechos humanos, ha sido por varias décadas fiscal del Ministerio Público, además de una persona comprometida con los intereses de la justicia. Y en ese sentido no nos queda ninguna duda de que podría tener un ejercicio de la función pública de manera independiente. No obstante, la clase política no es el perfil de personas que busca. La clase política ha demostrado que está buscando en esos cargos un fiscal general y un adjunto a la medida,
Y acuérdese usted que en el Congreso Nacional está integrado en su gran mayoría por diputados y diputadas que tienen antecedentes de corrupción, diputados y diputadas, algunos de los cuales han sido investigados, otros procesados y otros condenados inclusive. Entonces, esto le hace ver a usted que hay intereses alrededor de la escogencia de este fiscal general, que es una actitud egoísta, cínica, mezquina, por parte de ellos, porque anteponen sus intereses y no los intereses de la población en general, que quiere contar con un ministerio público independiente. ¿Hay algún desprecio de los políticos hacia lo académico, ya que hemos visto en estos dos procesos que no han tomado en cuenta las evaluaciones que han hecho, en este caso Junta Nominadora, ahora Junta Proponente, y ha pesado más las propias evaluaciones que han hecho los políticos en el Congreso Nacional? Vemos ahora incluso la evaluación que ha hecho el Congreso Nacional con los 5 candidatos a fiscal general. Una evaluación que deja muchas dudas, porque si en una junta proponente hubo una matriz en la que se supone con mucho rigor técnico jurídico se escrutó a cada uno de los candidatos y candidatas que participaban en el proceso, y ahí vemos a una abogada, Jenny Almendares, con una nota de 95 y luego pasa a una nota inferior a esa. Usted se queda con el sinsabor de saber qué criterios tomaron para poder poner a quien estaba en el primer lugar en el tercero. Esto lo único que le indica es lo que le acabo de decir, en el sentido que tanto la Junta Nominadora como la Junta Proponente han demostrado que son mecanismos fallidos, que no respondieron a la finalidad con que se crearon. Abogada, sin duda alguna, hasta en la ciudadanía hemos sentido una especie de desgaste en buena parte de la ciudadanía, y en algunos políticos también lo han expresado. Pero, ¿qué podríamos esperar luego de este desgaste? ¿Cree usted que se van a mantener las dos mociones que por cuarta vez han presentado tanto el Partido Libre como el Partido Salvador de Honduras, o hay ya otra nómina sorpresa que podrían presentar a partir de la próxima semana? Mire, soy una persona que leo mucho el contexto, trato de entender el comportamiento de quienes toman decisiones, pero yo en este momento no puedo ser irresponsable con el auditorio, que me merece mucho respeto y consideración. Es incierto, es impredecible, yo no sé qué es lo que va a pasar. Cada una de las fuerzas políticas hoy constituidas en 2 bloques en el Congreso Nacional, uno de oposición, donde están integradas 3 fuerzas políticas, y por el otro lado Libertad y Refundación, donde cada uno está sosteniendo de manera reiterada su propia moción nominativa, sin hacer variantes, sin ceder, sin entrar en otros consensos, en otros análisis en función del resto de los candidatos que están en la nómina. El hecho que cada uno persista por cuarta vez con su propia nómina me hace prever que ahí hay algo que de manera calculada están haciendo cada una de estas fuerzas, pero no puedo entender cuál es la motivación de esa persistencia si saben que el resultado al final va a ser del mismo número de votos que ocurrió con la primera moción nominativa. Así que lo que tenemos es un escenario incierto que esperaríamos sea resuelto en la sesión de la próxima semana en el Congreso Nacional. Y frente a ese escenario, el papel de la gente, ¿cuál debería de ser ahora mismo? Bueno, yo creo que la gente tiene que mantenerse expectante de las decisiones que toma la clase política. La ciudadanía tiene que valorar a cada uno de los diputados, a cada una de las diputadas en función de las decisiones que toman. Si estas decisiones son para representar sus intereses particulares o partidarios, o si por el contrario son para representar los intereses generales de la sociedad. La ciudadanía tiene un arma frente a esto, y no es una arma que va a causar un daño significativo en la integridad de alguien.
pero sí frente a la democracia, y es el voto. Las personas tienen que votar de manera consciente, de manera razonada, y saber que va a elegir a un diputado que por sí, no a través de la dirigencia del partido político, va a tomar decisiones. Y eso es lo que esperaríamos de cara a una nueva Honduras, a una nueva realidad, a un nuevo Estado de Derecho que cada día más se vuelve débil, y a una nueva gobernanza que cada día está más en cuestión por cuanto hay descrédito en la institucionalidad y en la clase política. Agradecemos mucho, abogada, que nos haya acompañado en estos minutos. Gracias. Muchísimas gracias, un placer para servirle. Tenga buen día. Nos vemos. Día. Muchas gracias. Gracias a la abogada Ana Pineda, quien nos ha acompañado en este espacio de análisis. Sin duda vamos a seguir consultándole sobre los escenarios que podrían presentarse en el marco de este proceso de elección de las nuevas autoridades del Ministerio Público, la elección del fiscal general y del fiscal general adjunto. A ustedes, amigos y amigas que están en nuestra sintonía, invitarles a que puedan visitar nuestra página en el internet, radioprogresohn.net. En la parte superior tenemos un espacio con la imagen, un fiscal a la medida de, a la que ustedes pueden perfectamente ingresar y ir a visitar nuestro micrositio. En él podrán encontrar más contenido de cómo se han venido dando los procesos de elección de los fiscales generales, de los fiscales adjuntos, en qué contexto se creó el Ministerio Público de nuestro país, cuáles son las expectativas de la ciudadanía, de la población organizada, y además qué han significado fiscales como Oscar Chinchilla, que ya terminó su periodo de acuerdo a lo que dicta la Constitución de la República. Así que visiten nuestra página en el internet, nuestro micrositio, un fiscal a la medida de. Nos escuchamos en una próxima ocasión. Quedó informado e informada con las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional. Escuchó las voces y opiniones desde una mirada más amplia. Solo aquí, Directo al grano. Periodismo profundo y directo. Una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Hasta un siguiente programa.